Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te cubra en este día y siempre. Que la gracia y misericordia del Señor sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Estuve compartiendo una porción de la palabra en el día de hoy. Estuve hablando de uno de los mandamientos que Dios nos da a través de su palabra. Nos dice Dios a través de su palabra que tenemos que respetar, que tenemos que cumplir con el día de reposo. Este implica a sábado. Este mensaje está disponible. Estuve compartiendo algunos detalles de Ezequiel 20, verso 24, verso 25 y verso 26. Dios nos habla en cuanto al día de reposo a través de esta porción de la palabra que Dios le dio a Ezequiel para estos tiempos de apostasía. Estuve compartiendo esta porción de la palabra que nos trae Ezequiel 20, verso 24, 25 y 26. ¿A qué se refiere el Señor cuando Dios le dice a Ezequiel, cuando Dios nos dice que el pueblo de Israel se burló de él? Recordemos que la palabra del Señor es espíritu. El pueblo de Israel somos nosotros, aquellos que hoy toman la palabra del Señor en sus manos y la escudriñan. Nosotros somos el pueblo de Israel. ¿A qué se refiere el Señor cuando nos dice, se burlaron de mis decretos al profanar mis días de descanso y al anhelar los ídolos de sus antepasados? Recordemos que todo lo que toma el espacio del Señor, todo lo que toma el espacio de Dios, el corazón, este es el espacio del Señor. El corazón le pertenece al Señor. Todo lo que toma este espacio es un ídolo para el Señor. Dios en un momento dado le dice a Ezequiel, pecaron, idolatraron, pusieron ídolos en su corazón. Todo lo que el hombre mira y anhela, todo lo que el hombre pone en su corazón, con esto el hombre idolatra. Dios nos decía, se burlaron de mis decretos, profanaron mis días de descanso y anhelaron los ídolos de sus antepasados. Dios habla de todo lo que el hombre pone en su corazón. Recordemos que Dios no es hombre, Dios es espíritu. Cuando Dios le entrega un ministerio al hombre, Dios espera que este hombre entregue todo para él. El día de descanso es un mandamiento que el hombre tiene que cumplir 100%. Todos los mandamientos que Dios nos entregó hay que cumplirlos. Dios dice que profanaron este día. Estuve hablando del día de descanso en el día de hoy. Este implica sábado. El ser humano no puede hacer nada ese día. Ni siquiera trabajar en la obra del Señor. Esto está totalmente eliminado. Este día el ser humano no puede hacer nada, dice el Señor. Dios nos dice a través de su palabra que el que falte este mandamiento va a morir. La muerte de la que Dios habla es una muerte espiritual. Cuando Dios le entregó esta palabra a Moisés, Dios le dijo, el del pueblo que no cumpla este mandamiento va a morir. Ahora voy a tocar un punto, estamos viviendo tiempos finales. Recordemos que la palabra del Señor nos habla de maldiciones que van a la vida del hombre. Dependiendo la desobediencia del hombre, es la maldición que va al hombre. La palabra del Señor es espíritu.
La palabra del Señor todo el tiempo de Génesis hasta Apocalipsis ha estado en cumplimiento. Cuando el hombre muere espiritualmente, el hombre muere. Cuando el hombre muere espiritualmente, una maldición va a la vida del hombre. Esto no va a fallar nunca. Esto sucede un 100%. Donde se revela y se refleja esto es en el comportamiento del hombre. Dios nos dice que se burlaron de él profanando los días de descanso. El ser humano profana el día de descanso haciendo diversas cosas. El hombre que Dios llama a trabajar en su obra profana el día de descanso haciendo muchas cosas. Hay muchos que trabajan, hay muchos que se van de paseo, de vacaciones. El ser humano profana el día de descanso. Cuando Dios llama al hombre a trabajar en su obra, Dios le dice que tenga cuidado. El día de descanso es para pasarlo con el Señor, con Dios y con su familia. Este es un día sagrado. Este es un día sagrado para el Señor. Los entregué, dice el Señor, a decretos y ordenanzas inútiles, que no los conducirían a la vida. ¿De qué vida habla el Señor? ¿A qué vida se refiere el Señor? A la vida eterna. Cuando el ser humano practica situaciones que Dios le dice que no puede tocar, situaciones que el hombre no puede hacer, cuando el ser humano profana algún mandamiento, como el día de descanso, el ser humano es entregado a estos decretos que dice el Señor. El ser humano está o es entregado a decretos y ordenanzas inútiles que no lo conducen a la vida eterna. No lo conducen a la vida eterna. Dejé que se contaminaran con los mismos regalos, dice el Señor, que yo les había dado, y permití que sacrificaran a su hijo mayor como ofrenda a los dioses para devastarlos y recordarles que yo soy Jehová el Señor. Lo que Satanás prepara en el mundo espiritual, el hombre no lo puede ver. Aún cuando el ser humano muere espiritualmente, el hombre no se da cuenta. Satanás ataca cruelmente a la juventud, a la niñez. Dios nos está hablando en este verso del primogénito del hombre. Dios dice que el ser humano lo entregó. El ser humano entregó a su hijo mayor como ofrenda a sus dioses. ¿A qué se refiere el Señor? El Señor se refiere a todo lo que el ser humano, que Dios permite que tenga hijos. Dios en este caso habla del hijo mayor. Todo lo que el hombre hace con este hijo, presentándole el mundo, presentándole cosas que no son de Dios. El ser humano entrega a este hijo a dioses. Lo pasa por fuego. Cuando el ser humano le da cosas al niño que vienen del mundo. Estuve hablando un poco de los juguetes, de las ropas que tienen caricaturas. Todo esto no viene de Dios. Hay espíritus de demonios que operan en todas estas cosas que Dios le dijo al hombre con anticipación que no las podía tocar y no las podía practicar. Dios le habló claro al hombre cuando le dijo qué pasaría o qué el hombre tenía que hacer cuando el hombre fuera a la tierra que Dios le prometió. El enemigo de las almas no se ve. Cuando opera en alguna cosa por la cual o en la cual el hombre pone su corazón. Cuando el hombre le presenta cosas similares a las que Dios dice a través de su palabra a sus hijos, a su hijo en este caso mayor, el hombre pasa a sus hijos por fuego. El hombre se lo entrega a los ídolos. Luego todo esto se ve manifestado en el niño. ¿Qué es lo que se afecta? Es el espíritu. Dios dice
los entregué a ordenanzas y decretos inútiles que no los conducirían a la vida, no los conducirían a la vida eterna. Dejé que se contaminaran con los mismos regalos que yo les había dado y permití que sacrificaran a su hijo mayor con ofrendas a sus dioses. Todo lo que el hombre pone en su corazón que no viene de Dios, viene a ser un Dios para el Señor. Viene a ser un enemigo para el Señor. El ser humano se contamina. Un espíritu de demonio entra en él. Al igual que cuando el hombre le presenta cosas a los niños, al niño, al joven, a los niños, cosas que no vienen de Dios, el ser humano está entregándolo a ídolos, está pasándolo por fuego, se lo está entregando a Satanás. Todo esto se ve manifestado luego cuando el niño crece.